Muy bien, mis hermanos, vamos a desarrollar un tema que en lo personal y cuando estamos en algunas consejerías, los pastores escuchamos a hermanos con esa inquietud de cómo debemos acercarnos a Dios. Si realmente en esta etapa del desarrollo del plan redentivo, el temor de Dios aún debe existir en el creyente. El temor de Dios no es para el Antiguo Testamento. ¿Por qué se habla del temor de Dios? Bueno, entonces me parece que es un tema pertinente y necesario para la iglesia, y más que es un tema que no debemos tomar a la ligera ni tampoco desmeritarlo. Por creer que estamos en la gracia, entonces no necesitamos escuchar este tipo de enseñanzas ni tener presente el temor de Dios. Vamos a desarrollar en base a eso, a esas inquietudes que se presentan, vamos a desarrollar el tema en esta mañana en la escuela bíblica. Y como base tendremos el Salmo 128, versículo 1, allí lo pueden ver en la proyección. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Vamos a ver si es verdaderamente bienaventurado aquel que entiende y camina. Miren que el texto nos dice que teme, pero que también anda en los caminos de Jehová. Realmente hay bienaventuranza en entender y en el vivir en el temor de Dios. Bueno, estas son las preguntas que vamos a responder en el desarrollo de esta enseñanza. ¿Es el temor a Dios una enseñanza necesaria para la vida cristiana? ¿Qué opinan ustedes? Antes de desarrollar el tema, ¿qué opinan ustedes? Recuerden que estamos en una escuela y trato de dar participación, aunque no mucho porque nos extendemos. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Es una enseñanza necesaria para nuestras vidas? ¿O solamente es en el Antiguo Testamento que debemos tener presente el temor a Jehová, el temor a Dios? Estamos de acuerdo que es necesaria, ¿verdad? Bueno, con lo que vamos a ver, quiero reforzar esa afirmación que ustedes acaban de dar. Lo segundo es, el cristiano no debería pensar en el temor de Dios a Dios, sino únicamente en el amor y la misericordia. Porque actualmente vivimos en un evangelio light que incluso incita al amor de Dios, a la misericordia de Dios, pero no se habla del temor a Dios. Entonces, el cristiano debería solamente estar viendo el amor y la misericordia de Dios y dejar a un lado el temor a Dios, el temor de Dios. Bueno, vamos a desarrollar estas preguntas con base a lo que la misma Escritura nos dice. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 14 nos dice: ahora pues Israel, y con esto quiero primero hacer claridad de que este Israel es del Antiguo Testamento, pero recuerden que la iglesia es el nuevo Israel. Por lo tanto, muchas cosas que se le pedían al Israel nacional aplican para el Israel espiritual, que es la iglesia. La iglesia, Cristo es el verdadero Israel, pero quienes estamos en Cristo pertenecemos al Israel espiritual. Así que hay algunas connotaciones que aplicaban única y exclusivamente al Israel nacional, pero hay otras que trascienden al Israel espiritual que somos nosotros. Uno de ellos es la exigencia, el temor a Dios, el temor a Jehová. Y mira lo que dice Deuteronomio 10, después de haber dado y renovado la ley de Dios, la ley moral de Dios, que lo encontramos en el capítulo 5, después de eso, el mismo Moisés le hace una exhortación al pueblo de Israel y lo hace en relación al tema que estamos tratando en esta mañana. Dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Miren que no es algo que esté pidiendo la iglesia, no es algo que pida el pastor. Bueno, sí es el pastor, pero el pastor de los pastores. Dios mismo es el que pide esto. Mire lo que Él pide de ti: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Ven la relación con el Salmo 128?
y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te mando hoy para tu bien. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Aquí entonces empezamos a desarrollar este tema, dejando claridad en que es necesario para el creyente, pero mayor aún que es el mismo Dios quien demanda de nosotros temor a Él, el temor a Él. Ahora, para desarrollar el tema, lo vamos a dividir en tres partes, tres cortos encabezados. Espero que sean cortos. ¿Cuántas horas tengo para? ¿Son minutos? 45 minutos, 40 ya. Vamos primero a definir qué es el temor de Jehová o qué es el temor de Dios. Es lo primero que vamos a ver aquí. Lo segundo es la relación del temor de Dios hacia Dios mismo. El temor en relación a Dios. Y por último, en relación al creyente, el mismo temor. ¿Cómo se relaciona? Definición, cómo se relaciona con Dios y cómo se relaciona con nosotros, los creyentes, el temor a Jehová o el temor a Dios. Definamos entonces qué es el temor de Dios. Lo primero que hay que tener presente es que no es un solo o un mero argumento. Es decir, el temor de Dios, el temor a Jehová, no lo podemos abordar como un simple argumento teológico. Es mucho más que un argumento, el temor. Es más, cuando lo vemos en la práctica, vemos que muchas veces nosotros reaccionamos incluso sin saber la definición. Por eso el temor debe verse como una acción y también como un deseo. Aquí volvemos a tener presente lo que en varias ocasiones se ha enseñado desde nuestros púlpitos, los tres elementos en que hay que tener armonía o en coordinación. La ortodoxia, ¿han escuchado ese término? La ortodoxia es la correcta enseñanza, la correcta teología, el conocimiento correcto. Eso es lo que significa ortodoxia. Luego hay otro elemento que se llama ortopraxis. ¿También han escuchado de ese término o no lo han escuchado? Bueno, si lo uno es la correcta enseñanza, el correcto conocimiento, el otro es la correcta práctica. Es decir, lo que aprendo lo debo llevar a la práctica. Ortopraxis. Y el último elemento es la ortopatía. La ortopatía tiene que ver con las emociones, con los deseos. El hombre, por lo general, debe tener un buen conocimiento, o dependiendo de su conocimiento, es su comportamiento y sus deseos o emociones. Tres elementos que debemos siempre mantener unidos, y cuando se trata de la Escritura, mucho más. Miren, hermanos, uno de los problemas, de los mayores problemas que vivimos en la actualidad, y bueno, que no es un problema nuevo, pero que últimamente en esta época que vivimos, la era de cristal, ¿han escuchado el término? ¿Sí? Y no es solo para los jóvenes. Tristemente ya hasta los viejos y adultos nos convertimos en cristales. No nos pueden decir nada porque ya nos dolió, nos ofendieron, me siento deprimido, me voy a cortar las venas. Hasta ese punto se puede llegar. O sea, vivimos en un tiempo sensible, sensibilidad, cristales por todos lados. Por eso se le conoce como el tiempo, la era de cristal. Y gran parte de eso es porque tristemente eso está dentro del cristianismo. Gran parte de eso es porque dejamos a un lado la ortodoxia, el buen conocimiento, el verdadero conocimiento de la Escritura. No lo llevamos a la práctica y por ende dejamos que las emociones sean las que gobiernen. Estos tres elementos, ortodoxia, ortopraxis y ortopatía, deben estar siempre unidos y son correlacionados los tres. No es que el uno sea más importante que el otro,
Cuando yo pongo por encima el conocimiento, entonces me vuelvo en un intelectual o me vuelvo en un racionalista. Todo lo tengo que racionar, todo lo tengo que evaluar, todo lo tengo que analizar. Me vuelvo intelectualista. Cuando me voy a la práctica y pongo la práctica por encima del conocimiento y de las emociones, entonces me vuelvo un pragmático. Todo tiene que ser una práctica, una actividad, activistas, obras sociales, y no estoy diciendo que las obras sociales sean malas, pero a lo que me refiero es que nos vamos a un extremo que desequilibra la balanza. Y mayor aún, como les decía en nuestros tiempos, cuando ponemos los sentimientos por encima, entonces nos volvemos emotivos. El término en las redes sociales más popular es el emotion, ¿cierto? Reaccionamos dependiendo de la emoción. Carita triste, carita alegre, carita emotion. Ese es el desequilibrio que se lleva cuando le damos más importancia a una cosa que a la otra, y realmente lo que la Escritura nos llama a tener siempre presente es el equilibrio de las tres. Correcto conocimiento, correcta práctica, correctas emociones. Bueno, el temor al Señor debe tener esos tres elementos. Por eso no es un simple argumento, es una acción y también es un deseo basado en la verdad y la Escritura. El temor entonces es mirar con sentimientos de respeto, reverencia, considerar sagrado, exaltado o estar incluso asombrado por lo que es el objeto del temor. Esta es una definición un poco técnica y es difícil definir algo cuando tiene los tres elementos involucrados, argumento, acción y deseo o emoción. Es difícil definirla, pero creo que es la más, volvamos a repetir, es la que más nos puede ayudar para seguir desarrollando el tema. Es mirar con los deseos o los sentimientos correctos. Y eso implica respeto, eso implica reverencia, eso implica que lo que estoy adorando, lo que estoy temiendo, a quien temo, ese objeto del temor es sacro, santo, es exaltado, causa en mí asombro, porque ese objeto se lo merece. ¿Ya lo están uniendo con Dios? Aunque hay otras circunstancias y otros objetos, otras cosas, otros sustantivos que nos pueden generar temor, bueno, el temor del cual estamos hablando es el temor a Jehová, el temor a Dios, siendo Él el objeto de nuestro temor. Así que el temor depende del objeto al cual le tengo temor. ¿Me llevan la idea? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro en esta parte? Porque enseguida vamos a entrar en una serie de textos bíblicos que nos van a soportar todo esto y nos van a ayudar a entender por qué es necesario tener presente el temor a Dios en toda nuestra vida cristiana. Él es el objeto de nuestro temor. Siendo Él santo, 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 entonces cuando yo me acerco a Él o Él permite que yo me acerco con un temor reverente, porque lo estoy exaltando, le estoy dando a sus atributos la posición en mi corazón adecuado. Si Él es santo y yo entiendo, recuerden, conocimiento, yo entiendo de que verdaderamente Él es santo, 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 apartado, apartado, apartado de todo lo malo, de todo lo inmundo. Si yo entiendo su santidad, entonces cuando Él se me revela, yo reacciono con temor. Yo reacciono con exaltación. Yo reacciono con reverencia. Yo reacciono asombrado.
porque el objeto que provoca temor en mí, que provoca todas esas características que les acabo de decir, es en sumo el máximo ser supremo. No es cualquier ser, es Dios mismo. Continuemos o revisemos más bien la definición a la luz de la Escritura. Salmo 19:9 dice en su primera parte: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es decir, el temor de Jehová lo que hace en nosotros es limpiarnos, produce el efecto de santidad. Y lo vamos a ver enseguida en el último encabezado, el temor en relación a nosotros. Pero como definición podemos decir que el temor de Jehová es pureza. Es un sinónimo de pureza. Manifiesta la pureza de Dios y me lleva a la pureza interna. Salmo 36:1. En comparación, en contraste más bien, no en comparación, sino en contraste con el Salmo 19, quien tiene el temor está impregnado de santidad, de pureza, tanto porque vea la fuente de la santidad que es Dios mismo y me lleva a santificarme para estar en su presencia. Pero en contraposición a ello, en contraste al que no tiene el temor de Jehová, mire lo que dice el Salmo 36:1. La rebelión del impío dice en el interior de mi corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es todo lo opuesto. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Continuemos con Isaías. Isaías 33:5-6. Será ensalzado Jehová porque mora en las alturas, porque llenó a Sión de juicio y justicia, y habrá firmeza en tus tiempos, fortaleza de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor de Jehová será su tesoro. El temor para Israel, luego de la redención, luego de todo lo que Dios ha hecho con ellos, y al final de los tiempos, al final de esa purificación, al final de todas las batallas ganadas, al final de la victoria, lo que el Señor les está prometiendo es que dentro del pueblo habrán muchas características que los distinguen delante de los otros pueblos, pero hay algo que el pueblo de Israel iba a atesorar y lo relaciona con el temor a Jehová. Así que podemos definir el temor a Jehová como el tesoro del pueblo de Jehová. En términos nuestros, en términos de la iglesia, el temor a Dios, el temor a Dios dentro de la iglesia es un tesoro. ¿Y uno qué hace con un tesoro? ¿Lo deja ahí en la puerta para que se lo roben? ¿Se lo lleve todo el que pase? ¿Qué hacemos con los tesoros? ¿Los cuidamos, verdad? Ok, primera pregunta para reflexionar. ¿Atesoras el temor a tu Dios? ¿Lo estás atesorando? Enseguida entraremos a la parte práctica. Terminemos de definir. El temor de Dios no es entonces la doctrina que nos separa de Dios, porque hay una percepción de que cuando hablamos del temor de Dios, yo tengo que separarme de Él. Bueno, si eres un verdadero creyente, la Escritura dice que la fe echa fuera todo temor. Ya no hay un temor hacia Dios por el temor al juicio. El impío sí debe temer así, pero nuestro temor a Él no es por juicio, porque ya en nosotros no hay juicio, no hay condenación por Cristo, ¿verdad? Pero debe permanecer el temor no para alejarme, sino miren el resto de la definición, sino que es el argumento que nos prepara para estar adecuadamente cerca de Dios. El temor de Jehová, el temor de Dios,
no nos debe alejar de Él, pero sí nos prepara para estar delante de Él. Vamos a seguir hilando las ideas que estamos desarrollando. Y me voy a quedar con la última de la última, valga la redundancia, de la última diapositiva. El temor como un tesoro, algo que guardamos, algo que cuidamos. Si yo cuido el temor de Dios en mi corazón, entonces cuando me voy a acercar a Él, ese temor me está preparando. Me prepara no para alejarme, sino para acercarme. Otra pregunta. Y reflexiona, no vamos a contestar, es para que simplemente reflexiones. ¿Por qué te da temor acercarte a tu Dios? Porque muchas personas dicen y sienten, me da temor buscar de Dios. ¿Por qué te da temor? ¿Acaso no has atesorado el temor correcto en tu corazón? ¿O no estás preparado para acercarte a Él con temor y reverencia? Y una de las cosas que nos limita para acercarnos a Él con temor es el mismo pecado. El pecado lleva incluso a pensar que no necesitamos tener el temor de Dios presente para acercarnos a Él. Y que podemos acercarnos a Él de cualquier forma. Incluso utilizar su nombre santo de la manera que quisiéramos. Incluso presentar delante de Él servicio de adoración de la manera que yo quiera. Y no tenemos presente que es Él el que estipula, el que prepara a través del temor que Él infunde en nuestro corazón. Él es el que nos prepara para que adecuadamente nos acerquemos a Él. Sea en oración, sea a través de la lectura de la palabra, sea a través del servicio de adoración o el servicio de adoración. Cualquier tipo de acercamiento que tengamos con Él, debemos hacerlo teniendo siempre presente el temor de Jehová, el temor a Dios. Para eso entonces necesitamos un correcto conocimiento, reconocer su autoridad, reconocer su poder, reconocer su santidad, reconocer su amor. En resumen, reconocer quién es Él. Pregunta: ¿cómo sabes tú, mi hermano, mi hermana, quién es Dios? ¿Cómo definirías tú a Dios en este momento? A ver, ¿quién se atreve a dar esa respuesta a esa pregunta? ¿O es muy dura pastor, hice una pregunta muy dura? El catecismo, ok. Bueno, entonces voy a utilizar. ¿Quién responde? Mi hermana. Y luego mi hermano. Espérame tantico. Mira la pregunta. ¿Cómo tú puedes definir a Dios? ¿La creación te permite definir a Dios? ¿Por qué? Bueno, en parte puede que la respuesta tengas razón, pero dime por qué la creación te puede ayudar a definir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ves en la creación que te defina a Dios? Ok, por ahí es, pero falta una cosita, falta una palabra clave. Mi hermano Carlos. No es quién es Dios para ti, no. ¿Cómo defines tú a Dios? ¿Qué argumento tienes tú para definir a Dios? Y cuando hablo de definir, lo digo con mucho respeto, porque definir a Dios es imposible en nuestra mente finita. Pero Él nos da unos argumentos en los cuales lo podemos conocer. Eso nos da una definición, ¿cierto? ¿Cómo tú puedes definir a Dios? ¿A través de qué? Por ahí va, mi hermana Glorita. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. ¿Por todos los qué? Sus atributos. Si yo tengo el conocimiento de sus atributos,
Y es por eso, hermanos, que muchas iglesias, entre comillas, en este tiempo, se reúnen supuestamente a adorar a Dios, un Dios que no conocen. Y la manera en que se manifiesta que no conocen al Dios verdadero es la forma como se acercan a Él, sin temor, sin reverencia, porque desconocen sus atributos. Hay un atributo de Dios, aunque yo no puedo definir a Dios solo con un atributo, porque son todos sus atributos lo que lo definen a Él, lo caracterizan. Pero el mero hecho de yo presentarme delante de Dios y saber que Dios es terrible, ¿sabían que ese es un atributo de Dios? ¿Qué pensarías tú si te definen a una persona? Vamos a poner el caso, no yo, sino el pastor Jeffrey, ¿sí? Yo no. Y viene el pastor Jeffrey y el pastor Jeffrey es terrible. ¿Qué pensarían ustedes? Nos va a mandar a todos para el infierno. Y gracias a Dios, Él no es Dios, porque si no nos manda, terrible. Con ese atributo, con esa característica, temblaríamos, ¿no? Estaríamos temblando. Nos llenaría de temor, de temblor, solamente con un atributo. Ahora, comienza a desarrollar todos, a estudiar todos los atributos que la Biblia da de Dios. Majestuoso, grande, sublime, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable. Bueno, y todos el resto de atributos que le vemos a Dios. Si tenemos eso presente, ¿cómo sería entonces nuestra actitud para presentarnos delante de Él? De cualquier manera, hermanos, mira, una aplicación directa. Aún tu forma de vestir cambia. El mero hecho de tener presente todo eso de parte de Dios, aún tu forma de vestir, cuando te presentas delante de Él, cambia. ¿Ven por qué muchas iglesias hoy día se presentan delante de Él de cualquier forma? Lo llaman de cualquier manera, se visten de cualquier forma y dicen, voy para la iglesia. Y uno dice, ¿vas para la iglesia? Wow, queda uno a veces hasta sorprendido. Y no lo digo solo con las damas, también con algunos varones. ¿Vas para la iglesia? ¿Así te estás presentando delante de tu Dios? Wow, en tu corazón no atesoras el temor de Dios. En relación a Dios, entonces, el temor de Dios lo tenemos que ver de que el temor de Dios es uno de sus nombres. Jacob, en Génesis 31, le llama el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el temor de Isaac. ¿Sí? Miren cómo compara la palabra Dios con el término temor. Es uno de los nombres de Dios. Miren el Salmo 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo para que siempre ha ordenado su pacto, porque siempre ha ordenado su pacto. Aquí me equivoqué. Santo y temible es su nombre. Aún su nombre manifiesta ante aquellos que se acercan a Él temor. Temor, reverencia. ¿Qué es el nombre de Dios sino aquello por lo cual se le distingue y se le conoce dentro de todos los demás? Si Dios fuera igual a los dioses paganos de este mundo, entonces Dios dejaría de ser Dios. Sería un ídolo más. Pero nuestro Dios no es un ídolo, no es un Dios cualquiera. No es un Dios de la mitología griega, de la mitología del mundo moderno. No es un Dios cualquiera. Es Dios, el único, verdadero, eterno, todopoderoso, suficiente, santo 3 veces. Ese es nuestro Dios. Y por eso debemos tener muy presente cuando nos presentamos delante de Él. El temor entonces
que debe producir en nosotros cuando nos acercamos delante de Él, el temor que está dentro de su pueblo, debe llevarnos a tener presente que su presencia es terrible. ¿Creemos que Dios está hoy aquí en medio de nosotros? Voy a volver a repetir la pregunta. Yo sé que estamos todavía. ¿Creemos que Dios está en medio de nosotros? Porque Él prometió estar aquí, en medio de nosotros. Bueno, si sabemos que su presencia, porque Él es omnipresente, otro atributo, si sabemos que su omnipresencia, su presencia especial está aquí con su iglesia, si eso lo tenemos claro, mis hermanos, ¿por qué entonces no nos presentamos con reverencia? Porque su presencia es terrible. Miren lo que dice Génesis 28, versículo 10 al 17. Y aquí, esta es la escena de Jacob, cuando Jacob se ve en la visión de la escalera que tenía los pies en la tierra y tocaba el cielo. La escalera de Jacob se denomina de esa manera. Esa visión es una manera especial como Dios se ha presentado delante de uno de sus elegidos. Porque una cosa es que Dios se presente a los impíos. Es más, los impíos ni lo reconocen. Cuando Dios hace su presencia común y lo hace en muchas ocasiones no solamente a través de juicio, sino también a través de bendiciones, porque Dios bendice aún el impío, pero todas esas cosas luego las traerá si el impío no se arrepiente, cargadas a su cuenta para condenación. ¿Sí? Pero cuando Dios se manifiesta, y por eso les hacía la pregunta con ese énfasis de si estamos conscientes de que Dios está aquí presente con nosotros. Él está aquí no de una manera para juzgarnos. Él está aquí no de una manera para tomar cuentas, sacar cuentas de nosotros. Él está aquí de una manera especial. Él se está revelando aquí a su pueblo de una manera especial, así como lo hizo con Jacob. En la escalera, Dios no se le revela a Jacob de una manera de juicio, sino trayéndole a él esperanza. Porque Jacob viene atribulado con todo lo que le está sucediendo, está huyendo de su hermano, salió de la casa de la familia y va a tierras desconocidas. Él está atribulado y Dios se le presenta de una manera especial para consolarlo a través de esta visión. Pero miren, al final del capítulo, al final de este acontecimiento, que son los versículos 16 y 17, la manera como Jacob reaccionó ante la manifestación de la presencia especial de Dios. Miren el versículo 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Y tuvo qué? Hay una revelación especial de parte de Dios, pero la reacción de Jacob no fue inmediatamente llena de gozo y se puso a cantar, a bailar, a aplaudir. No, lo primero que lo apoderó fue el miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Qué hacía terrible el lugar donde Jacob tuvo la visión? La presencia especial de Jehová, la presencia especial de Dios. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios es terrible, su presencia es terrible. Así sea su presencia especial, así su presencia traiga esperanza para nosotros. Bueno, su presencia debe producir en nosotros terror. Miren lo que dice el profeta Nahum, capítulo 1, versículos 5 al 7. Los montes temblarán delante de él, y los collados se derriten, y la tierra queda desolada ante su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se derramará
como fuego y por él se quiebran las peñas. Pero miren la esperanza para nosotros. Bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Ese Dios temible está a favor nuestro. Y por eso en el día de la angustia, en el día de la prueba, en el día de la aflicción, Él lo que nos dice a nosotros es: yo soy tu fortaleza. Pero debemos recibirlo con temor y temblor. 3 razones que hacen que Dios sea el temor de su pueblo. Primero, su grandeza y majestad. Mire lo que dice Job al final de esa prueba tan difícil. El libro de Job, Dios mismo confrontando a Job. Mire lo que dice sus palabras: de su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa del quebrantamiento que produce, están fuera de sí. Segundo, revela lo que somos. Su presencia terrible revela lo que nosotros somos. Isaías 6:5, cuando Isaías ve el trono de los cielos abierto, ¿qué es lo que él dice? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Su bondad debe producir en nosotros temor. Mire lo que dice Oseas 3:5. Después los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová por su bondad en los postreros días. ¿Por qué? ¿Por qué al ver su bondad temblamos? Bueno, hermanos, porque somos, o éramos más bien, unos miserables que no merecíamos sino la condenación, y sobre nosotros derrama solo gracia, solo bondad. Ese mero hecho nos debe llevar a temblar, porque Él está teniendo misericordia de miserables como nosotros. En relación al creyente, y para ir terminando entonces, el temor de Dios nos debe llevar a una correcta edificación. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser edificado en sabiduría? Teme a Jehová. Proverbios 8:13, ya lo leímos anteriormente. Produce en nosotros una verdadera justicia. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eclesiastés 12:13, al final del libro de Eclesiastés. Esta es la conclusión a la que llega el escritor del libro de los Eclesiastés. Al final de toda la historia, dicen las palabras anteriores a esta parte que voy a citar. Al final de toda esta historia, al final de todo lo que él argumenta en el libro de Eclesiastés, esto es lo más importante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Un hombre que lo tuvo todo, un hombre que experimentó de todo, lo bueno y lo malo, y al final concluye: no hay nada más importante que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Salmo 115:11. Los que teméis a Jehová confían en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Edifica nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero también nos santifica el temer. El tener presente y entender el temor de Dios nos ayuda a santificarnos. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Segunda los Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
¿Para qué más nos ayuda? Para la correcta adoración. Salmo 5:7. Mas yo por las abundancias de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Mateo 18:20. El contexto de Mateo 18:20 es las disciplinas eclesiásticas. Y el Señor prometió estar delante, en medio de la congregación que aplica disciplina. Y aquí vemos la secuencia de lo que Jehová, el mismo Dios, prometió en el Antiguo Testamento. Lo mismo lo promete para la iglesia del Nuevo Testamento. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El saber que Él está en medio de nosotros, hermanos, debe producir temor. Temor. Ahora, en todo esto se pueden presentar objeciones como esta, pero me pueden decir, pastor, con esto entonces yo les estoy prohibiendo, les estoy limitando a que se regocijen al ver y recibir el perdón de sus pecados por parte de Dios. O sea, ¿es malo regocijarnos, gozarnos al creer que Dios perdonó nuestros pecados? ¿Es malo eso? ¿Es esa la intención de la doctrina del temor de Dios? No. Por el contrario, miren la respuesta. Quisiera que cuando Dios te diga que tus pecados ciertamente han sido perdonados, esta sea tu reacción, así como dice el salmista: alegraos con temor, alegraos con temor, porque entonces tendremos un gozo firme y piadoso, no un gozo emotivo. ¿Recuerdan los 3 elementos que les dije al principio? ¿Quién los recuerda? Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Bueno, el gozo hace parte de la ortopatía. El correcto gozo de entender que Cristo perdonó mis pecados está basado en el temor a Él. Porque si Dios en verdad te perdonó tus pecados, la culpa realmente es quitada, pero aumenta el sentimiento de lo inmerecido. Él te perdona no porque lo merezcas, te perdona porque Él es misericordioso, te perdona porque Él es bondadoso. Y cuando nosotros entendemos el perdón desde esa perspectiva, no desde el merecimiento, que es en lo que muchos hay, es el entendimiento equivocado que hay en el corazón y en la mente de muchas personas, creyendo que Dios está obligado a perdonar. Es que como soy de bueno, ¿cómo Dios no me va a perdonar? Es imposible. Yo no mato, yo no robo, yo le ayudo a mis padres, cuido a mis hijos. No, pues, ¿cómo Dios no me va a perdonar? Injusto fuera que Dios no me perdonara, ¿verdad? Bueno, ese es el pensamiento errado que hay en muchas personas. Y mira, mi hermano, con esto ya voy terminando. Aún en nuestras iglesias reformadas, bautistas, confesionales, en el corazón y en la mente de muchos está ese deseo. Que no lo manifiesten porque es que somos calvinistas. Y al ser calvinistas nosotros no podemos decir eso. Que no lo manifieste es una cosa, pero que lo piense. Muchas veces nos acercamos en oración a Dios exigiendo su bendición hacia nosotros. Es por Cristo, no por ti. Es por su libre y santa voluntad. Cuando yo entiendo el temor de Dios correctamente, entiendo que Él me perdonó. Al entender y recibir su perdón y al vivir bajo esa convicción de que Él me perdonó, la base, el sustento para mantenerme, el fuego que alimenta
esa verdad, esa fe en mí, es el temor a Él. Porque al ver su santidad, yo veo mi inmundicia. Y digo, lo único que merezco de parte de ese Dios temible, terrible, grande, majestuoso, poderoso, lo único que yo merezco es su castigo. Pero gloria a Dios, gloria a su Hijo, que no me da nada de eso, sino que me da su bondad, me da su amor, me da su perdón. Y me gozo, pero en el temor de Jehová. ¿Qué concluimos? 3 salmos que nos ayudan a concluir lo que se ha enseñado. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El texto con que iniciamos. Amado hermano, amada hermana, te pregunto, ¿tú eres bienaventurado? ¿Te consideras un bienaventurado del Señor? La palabra bienaventurado significa bendecido. Bendecido. ¿Tú te consideras un bendecido de Dios? ¿Sí o no? Pilas pues. Ay, sí, me preocupa. Ahora, si nos consideramos que somos bendecidos de Dios, entonces es porque atesoramos el temor a Jehová. El temor de Jehová está siempre presente de nosotros. Y caminamos teniendo siempre presente eso. Salmo 33, 18, 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Qué dificultad estás pasando ahora, mi hermano? Yo estoy seguro que estás pasando por alguna dificultad. Yo no creo que nosotros seamos los únicos que estemos pasando por dificultad. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes, alguna dificultad está presente en sus vidas. Sea de economía, sea de salud, sea con sus hijos, sea con su pareja, no sé. Alguna dificultad seguramente estás pasando. Para algunos puede ser una dificultad pequeña, para otros puede ser una dificultad grande. Atesora este salmo, atesora esta verdad, porque si tú temes verdaderamente a tu Dios, si en tu corazón hay un verdadero temor, tranquilo, Él te promete que está viendo tu necesidad, la conoce. Para Él no es algo novedoso, algo que esté desconocimiento. No, en Dios no hay ningún desconocimiento de nada. Él conoce tu necesidad y Él promete que por el temor reverente que tú tienes delante de Él, vas a esperar en su misericordia y que Él te va a librar. Te va a librar. Y seguramente ese problema al final de los tiempos de tu vida permanecerá. Pero cuando te lleve a tu presencia, serás librado. Cuando te lleve a su presencia santa, serás librado de todas las aflicciones. Pero a muchos de nosotros, Él nos quita esas aflicciones temporales y nos permite gozarnos, no solamente en la salvación, sino también en la victoria de la lucha frente a esas pruebas difíciles. Algo más. Salmo 25, 14. El secreto de Jehová es para los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. ¿Sabes cuál es el mayor secreto que Dios ha revelado a los que le temen? ¿Lo conoces? Si tú le temes, ya se te reveló ese secreto. ¿Cuál es el mayor secreto que Dios ya te reveló que los que le temen? A su Hijo amado, que murió por ti y que te asegura la vida eterna con Él, con el Santo. Si le temes realmente, esa es la mayor y más grande revelación que puedes recibir de parte de Dios. A su Hijo como tu Redentor, como tu Salvador. Confía, cree y teme en Jehová. Que el Señor nos ayude.